Bueno, oye, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer saludaros a todos los que nos acompañáis hoy en otra tarde de estos Vespras Finances. Como siempre procuro hacer, voy a hacer una introducción muy cortita para enseguida. Hoy tenemos la suerte de contar con Esmeralda Gómez, a quien ahora daré paso para hablar del tema de las pensiones, que me atrevo a decir que es uno de los temas, siendo de los temas importantes o dentro de los temas importantes, quizás uno de los que menos atención y con los que menos debatimos, pese a la importancia central que tiene para todos a nivel personal y también a nivel colectivo. Y hoy un poco pues a Esmeralda Gómez, que es licenciada en matemáticas, también tiene un máster en administración y dirección de empresas y que acumula una larga trayectoria en el sector financiero y que además, pues me atrevo a decir que es una de las grandes divulgadoras, de educación financiera en nuestro país. Y nada, autora de varios libros. El último es con el sugerente título de ¿Qué será de mi pensión? Y la verdad es que esta tarde a Esmeralda lo que le hemos pedido es un poco pues esto, ¿no? Que nos explique un poco cuál es el contexto actual y las presiones a las que está sometido el actual sistema de reparto de las pensiones, qué perspectivas hay y qué podemos hacer al respecto para tomar el control de nuestra planificación personal, tomar el control de nuestras finanzas y planificarnos para el futuro, para conseguir nuestros objetivos. No sé si hay alguna otra cosa relevante, Esmeralda, que me haya podido dejar. Básicamente, como siempre hago, la idea, la liturgia es que ahora le daré la palabra a Esmeralda para que hable estos primeros 30, 40 minutos, para que luego nos queden 20 minutos, 15 minutos de preguntas, así que os animo a que cualquier pregunta que podáis tener la vayáis dejando en el chat. Y nada, como siempre, también agradecer muchísimo a Esmeralda su confianza, su tiempo y de que nos esté acompañando hoy en esta tarde. Muchísimas gracias, Esmeralda. Gracias. Y bienvenida. Por la presentación. Nada, solo comentar un detalle que parece, ¿quieres cobrar tu pensión? Es la pregunta que le lanzamos a nuestros oyentes, a todas las personas que nos acompañan, los 45 asistentes y todos los que nos verán posteriormente. La dinámica de hoy, como va a ser en un periodo corto, voy a intentar ser muy ágil, muy práctica y que os quedéis con algunas herramientas o conocimientos que os permitan maximizar a futuro la pensión y un breve comentario de qué tenemos hoy aquí en España. Voy a poner un ejemplo para que lo sigamos. Un hombre, 40 años, padre de familia, recepcionista de hotel, que quiere tener 2 hijos y que tiene un salario actual de 25.000 euros. Esto no representa el salario más común. La media son estos 25.000 euros. La mediana, es decir, lo más común, ronda los 17.000 euros. Por hacer una introducción, esta persona nos va a ir acompañando a lo largo de toda la formación. El sistema, en función de quién lo regula, puede ser de 3 maneras: privado, público o mixto. Lo ideal es que el sistema sea una transición a una colaboración público-privada y veremos que no puede ser de otra manera. Hay muchas soluciones, yo propongo una, pero estoy abierta al final a la sugerencia, a la mejora de todos, porque esto lo tenemos que hacer entre muchos. El sistema, en función no de quién lo gestiona, sino del sistema de pagos, tenemos distintas modalidades. El sistema de reparto es cuando cada uno de los ingresos derivados de las cotizaciones sociales junto con las aportaciones que da el Estado se utilizan para pagar las pensiones de ese mismo año. ¿De qué depende? Directamente de la tasa de empleo. Es el sistema que tenemos aquí en España y es intergeneracional y se dice que está basado en la confianza de que los trabajadores futuros vayan a pagar tu pensión de hoy. En un hecho todos coincidimos, aunque en este mundo haya muchas discrepancias, y es que el sistema no es sostenible, con lo cual tenemos que poner una solución. Lo que significa que el sistema sea de cuentas nocionales, lo es cuando cada individuo lo que tiene es una hucha virtual, en la que va acumulando las aportaciones que realiza durante toda la carrera laboral y que se va capitalizando para que, llegado el momento, el partícipe pues las utilice. Los sistemas privados de pensiones son individuales y se basan en esta definición. El individuo cobra en función de la contribución que haya realizado al plan. Se trata de un sistema de reparto también, ya que las cotizaciones realizadas cada año por los cotizantes son destinadas al pago de las pensiones
de ese mismo periodo, como ocurre. Por eso es una hucha virtual, porque en ningún momento se acumula el capital que vas aportando, como ocurriría en la parte privada, sino que ves una cantidad ficticia. De ahí también que se conozca como cuenta virtual o teórica. Es lo contrario que ocurre con el sistema de capitalización, en el cual, como digo, sí que se acumulan las aportaciones. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el de reparto y el de cuentas nocionales? Pues que el de cuentas nocionales es de aportación definida, es decir, sabes lo que estás dando, pero lo que vas a cobrar depende de otros factores y es algo automático, no depende de la política de ese momento, sino que hay unas normas ya establecidas automáticas que van a hacer variar, congelar, eso también depende del sistema que vemos en los distintos países, porque cada país al final ha adoptado una solución diferente que sin ninguna duda son mejores que la que tenemos en este momento en nuestro país, que no es en ningún caso sostenible. Y el de reparto, por el contrario, es de prestación definida. Es decir, se sabe lo que vas a cobrar en un futuro con independencia de la esperanza de vida, el número de personas que estén trabajando, la natalidad, etc. El sistema es de capitalización cuando se basa en la rentabilidad futura que se espera obtener de las aportaciones y los intereses generados. Y el sistema es de empresa o de autoinscripción cuando la empresa contribuye a la jubilación del trabajador a través de una bolsa en la que se va acumulando una parte de tu salario. La inscripción se da por defecto, pero el trabajador puede dejar de contribuir de forma voluntaria si así lo desea. Esto, que es uno de los grandes éxitos que se han dado en el Reino Unido, por ejemplo, casi nadie ha dejado de contribuir a esta medida voluntaria, porque no se ha visto como un impuesto, sino que se ha visto como el ahorro. Bueno, esta es la diferencia entre los sistemas de aportación definida y los de prestación definida que le acabamos de mencionar. Y por contar, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestro punto de situación ahora mismo? Hay tres pilares fundamentales en España ahora. Los trabajadores de hoy estamos pagando las pensiones de hoy y este es prácticamente el único pilar que está sosteniendo nuestro sistema de pensiones hoy. El pilar 2 es el del ahorro privado, algo que dada la ausencia de educación financiera en la sociedad y el contexto, pues lo convierte en una práctica residual. De hecho, solo el 1% de las, bueno, en cuanto al pilar 3, que es el de el ahorro a través del plan de empresa, solo el 1% de las empresas ofrecen planes de empleo a sus trabajadores. Con lo cual, como digo, nuestro sistema está basado principalmente en un único pilar, que es el de reparto. ¿Cuál es la propuesta? Y aquí hay varias. Aquí distintas personas ofrecemos distintas alternativas. Lo bueno es que la conversación ya está sobre la mesa. Como digo, hay muchísimas soluciones porque el problema que tenemos es complejo y es de envergadura. Necesitamos la colaboración público-privada, por supuesto. Para simplificar la exposición y tener un punto de partida, pues esta es una posible solución. Para poner en situación, uno de los problemas que tenemos, que es el de las pensiones, el 38% de los presupuestos generales del Estado son destinados al pago de estas. Y aproximadamente entre el 2 y el 3%, esto es lo que se destina a sanidad y a educación juntas, por ponerlo en referencia. El 10% no llega, el 8,5% creo de los últimos presupuestos son para el pago de intereses de la deuda. Bueno, estos son estos 5 pilares. Voy a ir pasando por ellos. El pilar 1, en este caso, la propuesta pasa por convertir el sistema actual a que se haga una pensión mínima vital que la proporcionaría el Estado y está basado ya no en el sistema de reparto, sino en las cuentas nocionales, transparente y mediante aportación definida. Es decir, que lo que vamos a cobrar en un futuro ya está ajustado a unas reglas automáticas sin intervención política, como mencionaba, que dependen de los trabajadores que estén cotizando, de la esperanza de vida, de lo aportado, sin un mínimo y sin un máximo, porque ahora está limitado. La transparencia es fundamental para eficientar procesos, sistemas, instituciones. Por ejemplo, haciendo también otra sugerencia,
¿Sabíais vosotros que vuestro salario real no es la cantidad bruta que ves en vuestra nómina, sino que en realidad el empresario ya está pagando aproximadamente un 25% más en concepto de impuestos por ti? Que eso en realidad también es tuyo, son impuestos que tú estás pagando, lo que pasa es que los paga el empresario. Esa es la cifra realmente que se utiliza luego para el cálculo de tu pensión. Bueno, pues la propuesta es constituir un capital semilla de 25.000 euros por nacido, que se ingresaría en una palabra que a lo mejor empezaremos a verla ahora ya, que se ha utilizado en otros países, en otras geografías, en el superfondo, en una cuenta nocional a nombre del nacido. De esta forma, una vez que llegue la jubilación y como supuesto a los 65 años invertido ese dinero con una rentabilidad del 5% anual, por supuesto que hay inflación del 2%, ya sabemos que esto hace que todo se devalúe con el paso del tiempo. Pero el partícipe, sin tener en cuenta la inflación, contaría con 600.000 euros llegada a la jubilación. Como digo, puede parecer mucho dinero, pero en realidad no lo es. Lo que os invito es a que leáis el de ¿quieres cobrar tu pensión?, que ahí podéis ver las cifras reales y vais a ver que la inflación al final hace que grandes cantidades en un futuro no lo sean tanto si las comparamos con lo que es hoy. El superfondo sería una colaboración público-privada, ya que sería gestionado por una o varias entidades privadas, pero centralizado en el Estado. El coste, para que nos hagamos una idea, pues sería multiplicar los 500.000 niños y niñas que nacen en España cada año por 25.000 euros como incentivo también al incremento de la natalidad. Aquí tened en cuenta una cosa, y es que lo que estoy contando un poco como propuesta tiene muchísimos flecos, por supuesto, porque se trata de un problema enorme, pero que eficientando e intentando encajar todas las piezas, aquí la clave no es mejorar solamente a la sociedad gastando más, no es mejorar las instituciones bancarias, no es mejorar al Estado para que pueda cobrar más impuestos, no. Aquí la idea es que sea un win-win-win-win. Aquí tenemos que ganar todos, absolutamente todos, y también nuestros hijos. Tenemos que ganar nosotros en el futuro, que se nos olvida pensar en nosotros en el futuro muy a menudo, en muchas decisiones que tomamos financieras. El pilar 2, continuando, y por ser ágiles, está basado en el sistema NES inglés. Se proporciona por ley que la banca conceda previo estudio a cada nacido una hipoteca pensión que se va a ir entregando también y capitalizando por un importe de 25.000 euros, que en 45 años pues da esa cantidad, 224.000. Por un lado, complementaría el incentivo de la natalidad y duplicaría el ahorro total que va a constituir la pensión de cada trabajador. El pilar 3 se basa, lo he dejado ahí, este sería el pilar 1, el pilar 2, el pilar 3, la aportación del empresario. Se basa en destinar ese 35% que actualmente están destinando empresas y trabajadores por cada trabajador en concepto de impuestos a la cuenta nocional. Esta cantidad se mantendría, lo que cambiaría sería su destino. La carga impositiva podría pasar del 35 al 5%. El pilar 4, que es una startup en la que estoy colaborando de nueva creación, estamos buscando ahora financiación, pretende ser la solución tecnológica para implantar ese sistema de ahorro a través del sistema de retribución flexible de todas las empresas a nivel nacional. De manera que una parte de tu salario automáticamente, sin que tengamos que intervenir nosotros, porque nosotros somos emocionales y tomamos malas decisiones, ya está demostrado, también falta educación financiera, son las dos cosas, pues de forma automática se destinaría una parte de tu salario. Y el pilar 4, que es el que compete un poquito en esta charla, estaría relacionado, el pilar 5, estaría relacionado con el último libro de ¿Quieres cobrar tu pensión?, que es ¿qué podemos hacer nosotros dentro del contexto que tenemos?, que es el que es, pero siempre hay algo que podemos hacer. Y una de las cosas a las que siempre invito y a lo que me dedico en tiempo y en alma es a formar financieramente a toda la sociedad. Es fundamental, porque a partir de ahí, con lo que hay, ya podemos empezar a tomar decisiones, a automatizar, a ser un poquito más conscientes con la economía, con algo que nos compete absolutamente a todos. Y esta sería la propuesta, los 5 pilares. Pero bueno, centrando el tiro y en qué podemos hacer hoy hasta que esto se implante. Porque un dato es
la propuesta y otra es la realidad. De media, más o menos, desde que se toma la decisión del cambio de este sistema basado en un pilar a este otro que está basado en 5 pilares, se tardan 10 años, históricamente. Ha pasado en todos los países. Entonces, va a pasar un tiempo. De momento, pues, como hemos visto, se van a ir poniendo parches, muchos parches. Pero esto no es la solución, no es una solución válida para todos. Entonces, lo que me gustaría transmitiros es lo que debéis mirar, cómo lo debéis mirar, que todo lo podéis encontrar también en el libro, para poder llegar mejor a vuestra jubilación que si no hacéis nada y delegáis completamente en terceros. Lo primero es el cálculo de tu esperanza de vida, para saber durante cuánto tiempo vas a tener que estar gastando una cantidad que también la vas a tener que definir. Para el cálculo de tu esperanza de vida, bueno, pues en el ensayo comparto una serie de tablas para hacerlo de forma automática, simplemente diferenciando entre si eres hombre o si eres mujer. También hay unas herramientas que las voy a calcular, las voy a compartir aquí. Tendríais una calculadora de esperanza de vida más exhaustiva, en la que se va a tener en cuenta no solo el factor género, sino también de dónde vienes, dónde has nacido, dependiendo del país en el que nazcas, pues en un país rico o desarrollado se tiene mayor esperanza de vida que en uno emergente o en desarrollo. Las mujeres tienen mayor esperanza de vida. Nacer en un barrio rico también influye en el número de años que vas a vivir, la alimentación que tengas, los hábitos, la genética, los pensamientos, aunque no llega al nivel de detalle de pensamientos, pero también influyen en la esperanza de vida. De hecho, hay investigaciones muy curiosas hechas sobre monjas que tenían un pensamiento positivo versus otro grupo de control que no lo tenía y llegaban a vivir más, y no solo más, sino mejor. Esto también lo dejo ahí como reflexión. Siguiendo en nuestro ejemplo y sin perderlo, el chico, mirando en las tablas que comparto en el libro, tiene 51 años, 9 de vida, lo que le queda. La esperanza de vida son 82. Vale, ahora vamos a estimar cuánto necesitarás en la jubilación. Esto es un ejercicio que todos debemos hacer porque cada uno somos de una manera completamente diferente. La primera regla básica en la gestión financiera es gastar menos de lo que ganas. También se puede accionar la palanca de los ingresos, ganar más de lo que gastas. Lo ideal es siempre tener controladas las dos. ¿Y cómo definimos lo que gastarás cuando te jubiles? Bueno, pues aquí lo que me gustaría transmitiros es lo que crees que vas a gastar cuando te jubiles, que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente vas a gastar. En general, la gente cree que va a gastar en torno a un 85% de su último salario. Esto es lo que se conoce como tasa de sustitución. Y la realidad es que la persona, nosotros, vamos a necesitar el 135% de nuestro último salario. Detrás también hay mucha literatura. La razón es que se vive durante más tiempo, se tiene más tiempo libre, posiblemente tengas familia, tengas hobbies, te cuides. Todo esto al final supone más dinero del que estabas gastando cuando tú estabas trabajando y estabas empleando tu trabajo, o sea, tu tiempo, en producir. De la otra manera pasas a tener mucho más tiempo ocioso, en resumen. ¿Y qué esperanza de vida tiene nuestro chico con este gasto estimado que va a tener a futuro? Bueno, pues las cifras lo que nos dicen son que estima gastar 1.700 euros en la jubilación, sin actualizar este dato. Si lo actualizamos con un IPC del 2%, pues el gasto sería de 2.900 euros, el gasto estimado que pretende tener. Entonces, ahora, ¿cómo llegamos a ese aspiracional que ya previamente hemos definido? Pues por un lado, tenemos que saber cómo vamos a cobrar ese dinero. Por un lado, vamos a tener una paga probable de la jubilación, que es la jubilación del Estado. Para definirlo,
Aquí dejo dos fórmulas. Bueno, uno es para calcular la paga de la jubilación, que es el valor futuro, que eso es lo que aparece en el cuadro en las dos últimas filas. El resultado de sin capitalizar y el resultado capitalizado. Bueno, pues lo único que hace es multiplicar los 1.700 por 12 por el tiempo que espera vivir. Y el otro es capitalizado. Una vez que tenemos este dato, con esta fórmula lo que se puede hacer es calcular la anualidad necesaria para constituir un capital definido en un número de años a un tipo de interés. Aquí hay un montón de factores y lo estoy resumiendo muchísimo. Pero bueno, ya tenemos el capital final objetivo, que es ese dato, ese $500.000 de euros que necesita el chico para que llegada a la jubilación pueda cubrir la necesidad que ha definido. Y luego, ese tipo de interés es algo que en función de nuestro perfil, de nuestra aversión al riesgo, de cómo constituyamos nuestra cartera de inversión, que esto es un trabajo que debemos hacer todos y cada uno de nosotros de forma responsable, durante los años de inversión que podamos invertir, no es lo mismo empezar con 18 años que empezar con 45 años. Y con eso nos arroja un dato, la aportación anual. ¿Cuánto deberíamos aportar anualmente y por tanto se puede mensualizar a mi cartera de inversión de forma automática, que ya está compuesta de los activos que vosotros elijáis, para llegar a mi objetivo? Y aquí entra toda una literatura también que es exhausta, pero es para que se reflexione. El patrimonio personal llegada a la jubilación va a estar constituido de líquidos que hayas acumulado. Recordad que siempre tenemos que tener un colchón financiero para luego poder invertir. Hay como distintas fases. Esto lo explicaba también en el anterior libro, en el de Tu llave a la libertad financiera. Es la base de la economía de cualquier persona, también con un pequeño aliciente, una aspiracional nada desdeñable, que es el alcanzar la libertad financiera. Algo que una persona puede alcanzar con mucho esfuerzo y sacrificio, aquí no hay fórmulas mágicas, nada, en 20, 25 años. La inmensa mayoría no la va a alcanzar. Y luego alcanzarla hay que mantenerla. Esto en realidad es como un viaje. El capital, el patrimonio neto se puede constituir de fondos de inversión, valores, planes de pensiones, el nacimiento que acaba de producirse en nuestra sociedad, las criptomonedas, viviendas en propiedad, viviendas de alquiler. Bueno, aquí no lo menciono, pero piedras preciosas, oro, plata, también es muy bueno. Y luego cualquier persona que tenga conocimientos en una parcela concreta de la vida, como puede ser pues, obras de arte, materias primas, lo que sea, pues eso también puede ser un activo de inversión. Hay de todo. La cuestión es, llegada a la jubilación, se suman todas las rentas mensuales sin descapitalizarte y lo complementas con esta pensión pública. De esta manera ves si llegas o si no llegas a ese gasto que has definido previamente. Bueno, para estimar la pensión pública de jubilación no voy a entrar, en el libro sí que está completamente descrito, pero esta es la fórmula que se utiliza. La fórmula, por supuesto, que va a ir cambiando. Esto es un concepto. Tenemos que ser capaces, el libro cuando lo escribí como matemática, como si fuera un modelo que sé que va a cambiar en el tiempo, pues algo conceptual, intenté hacer algo conceptual. La base reguladora mensualizada es lo que te va a dar la información de cuánto vas a cobrar. Vamos a ir cobrando cada vez menos, eso ya creo que todos lo sabemos también. De momento, pero no tiene por qué. Estamos cobrando menos con los parches que se están poniendo, pero no tiene por qué si hiciéramos una reforma como la propuesta, con las mejoras, por supuesto, y conversaciones que se tienen que tener. Continúo, sin entrar en detalle, porque hay también unos cuadros que son orientativos en función del salario que se está cobrando en el momento de la observación, como nuestro ejemplo, el chico tiene 40 años y estaba cobrando, creo, 25.000 euros, pues en 14 pagas la estimación, claro, esta estimación tiene detrás una serie de parámetros, una revalorización salarial, un incremento de los precios, una serie de inputs que esto puede cambiar y mucho. Por eso hay un atajo y hay un camino exhaustivo para que te lo hagas de forma rigurosa. Pero bueno, en el ejemplo, pues el chico cobraría una pensión de 1.600 euros.
Esto es lo que ya hemos visto de cuánto destinar a la jubilación o a la cartera de inversión para poder llegar. Y aquí hay una reflexión, y es que cuando nos ponemos a hacer números, la mayoría de las veces, bueno, pues levantan lo que es la verdad, la realidad, porque la mayoría de personas no suelen hacer números, sobre todo a largo plazo. Pues en este caso, que podría ser una familia completamente normal, si nos vamos luego a las tablas de inversión, también tengo una serie de tablas de inversión que en función del tipo de interés neto, ya restada la inflación, y los años que puede estar invirtiendo la persona, en este caso, la primera fila sería la cuota que se destina a inversión, la primera columna sería si destinamos todos los meses de nuestra vida 100 euros durante 25, 30 años, lo que está sombreado en rojo. Pues llegaríamos a conseguir entre 80 y 120.000 euros. Si destinamos en lugar de 200, claro, a ese 7% neto, pues 162.000 y 242.000. Sin embargo, él necesitaba 360.000, el equivalente a 360.000. Con lo cual, con las pautas y con todo lo hecho en este espacio breve de tiempo, esta persona no llegaría. Pero ya tiene la información de que no llegaría. Entonces, a partir de aquí ya puede tomar decisiones sobre si quiere seguir teniendo los 2 hijos, si quiere aumentar las fuentes de ingresos, si puede también reducir el gasto, teniendo en cuenta el contexto, la situación política, económica, social del país en el que viva, que aquí no entramos. Pero sirve para la toma de decisiones. Al final es economía consciente. Y en cuanto al tipo de interés, no es realista. Esto también lo quiero comentar. Vivimos en un entorno en el que el dinero está gratis, los tipos están prácticamente planos, no nos dan dinero seguro como antiguamente ocurría. La renta fija históricamente oscila entre el 1 y el 3%, si miramos a nivel mundial, y la renta variable pues entre el 5 y el 7%. Claro, esto no es así durante toda la vida, es decir, que tú empiezas a invertir y no obtienes un 7%, ni un 3, ni un 4 durante toda la vida, sino que va fluctuando. Y en el tiempo vamos a ver crisis como la que estamos viviendo, que ha sido de las más pronunciadas en los últimos 100 años a nivel mundial, en la que todo absolutamente cae. Y cae una barbaridad. Claro, si miramos en corto plazo, a la hora de invertir, la gente que no se forma financieramente y que toma sus decisiones porque se lo cuentan terceros, pues se asusta, reacciona, invierte cuando se lo dice su primo porque ha encontrado una empresa, una sola, no un índice o algo diversificado, no cubre riesgos, no hace las cosas como se tendrían que hacer para minimizar riesgos, no es otra cosa. O sea, el objetivo no es ganar, el objetivo es minimizar riesgos. Compáralo con otras tablas, con otras que sea tipo de interés del 3, del 4%, sobre todo que sea algo realista. Esto lo puedes hacer para la gente que sigue su patrimonio neto, lo puede hacer cuando ya ha visto más o menos cuánto es capaz de conseguir invirtiendo en sus cositas. Aunque rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, también es esto. Y no hay que dejar de formarse. Pero bueno, aquí quería hacer esta llamada de atención de que nadie regala nada, de que puedes perder lo que inviertas y también lo que no inviertas. De hecho, lo que no inviertas lo estás perdiendo seguro porque la inflación se está comiendo tu dinero. Pero bueno, todo es que os invite a la reflexión. Y por ir encajando en el tiempo que me he comprometido con Luis, bueno, yo creo que lo vamos a hacer perfecto porque solo voy a compartir una última fórmula que sería esta. La fórmula para calcular los años que te duraría una retirada de efectivo de una inversión que te está rentando un tipo de interés. Imagínate, lo simplifico, que tienes un fondo indexado, que te está dando un 3%. En media, ya sabemos que hace así, en media. Pues tú, con esta formulita, si tienes, imagínate, 50.000 euros, llegada a la jubilación, y dices, vale, quiero ir retirando aportaciones, pero claro, no quiero retirarlo todo, quiero ir retirando como si fuera una renta. ¿Cuánto me va a durar, suponiendo que me va a ir rindiendo ese 3%? Pues esto es lo que te dura. Estos serían los años de inversión que te duraría esa inversión cuando vas deshaciendo tu posición. Y yo creo que lo hemos cuadrado. Hasta aquí. He ido un poco como un cohete, Luis.
Hola, Esmeralda. Hola. Perdona, vuelvo aquí, que tenía el micro cerrado. Bueno, no, pobre, a ver, me sabe mal haberte metido prisa. Yo también estaba aquí, bueno, tomando notas porque además yo creo que dibujas un panorama, o sea, yo creo positivo, porque has hablado de muchas cosas en clave de solución, pero que realmente es retador. Es retador por la dificultad además del entorno. Y ahora, antes de pasar aquí a repasar muchas de las preguntas que nos han dejado, yo quizás estaría una de muy clara y muy evidente, que es hasta qué punto todo lo que nos has contado en el actual entorno, tú lo has citado, ¿no? En el actual entorno de represión financiera, que además ya se extiende más de una década, todo esto a plazo va a traer más inflación, ¿no? Entonces, yo no sé desde tu punto de vista la amenaza, el hecho de que seguramente en los próximos 10 y 15 años vamos a volver a convivir con unas tasas de inflación que probablemente sean mayores que las que dejamos en el periodo de atrás, cómo esto afecta todo un poco lo que nos has dibujado, ¿no? Y voy aquí recopilando las de esto, pero no sé tú cómo lo estás viendo. Ya hemos visto como alimentos, materias primas, pero poco a poco, bueno, parece que el sistema cada vez está más caliente. No sé cómo lo ves tú, si esto a plazo puede ser una amenaza para el poder adquisitivo de las pensiones futuras que podamos cobrar. Es una amenaza. No sé qué va a pasar, no tengo un pronóstico cerrado. Es uno de los riesgos que se valoran como algo residual. Es decir, que yo no me atrevo, porque no me dedico a las proyecciones, en este caso económicas, aunque intento estar un poquito al tanto de todo. El tema de la subida de los precios es una amenaza real que tenemos ahora mismo por todas las políticas, bien también unas medidas muy buenas que se han hecho, o sea, la gestión reactiva en ese sentido ha sido excelente. Las ayudas que se han brindado están frenando, están conteniendo ahora mismo todo lo que ha podido pasar, a pesar de que han cerrado en mi propia familia, ya nos hemos tenido que reinventar, negocios. Este país es un país de dos cosas, es de turismo y de pymes. Pequeño negocio y turismo. El turismo se va a reactivar, se estima. Las pymes que han caído, no. Aquí tiene que haber también un acompañamiento social de medidas de qué hacemos a nivel social con todas estas personas. La inflación es otro tema añadido. Es un riesgo que hay que contemplar totalmente y que afectaría a todo, a las pensiones y absolutamente a todo. Pero aquí también hago un matiz y es que uno de los errores, igual que, bueno, pues hay muchos en economía que se toman porque es igual que los modelos matemáticos que se utilizan para describir la realidad son imperfectos, pero ayuda a la toma de decisiones. Pues aquí todos remamos a una. Y no es una crítica destructiva, sino que es constructiva. Pero el hecho de, por ejemplo, vincular las pensiones a la inflación es una auténtica locura, porque ahora mismo las pensiones como tal no son actuarialmente equitativas. Lo que quiero decir es que ahora mismo estamos sosteniendo aproximadamente 12 años más desde los de 77 hasta unos 10 años de excedente de cada jubilado lo estamos pagando con un sobreesfuerzo los trabajadores de hoy. Esto sé que es políticamente incorrecto decirlo y no se dice abiertamente por eso, porque está mal decirlo. Pero no es, a pesar de todo lo que han aportado, no es actuarialmente equitativo. Y la cuestión aquí sería hacerlo eficiente, que como digo, no es sencillo. No es sencillo. Bueno, no solo esto, aquí también leyendo una pregunta, comentario de Jordi, que pregunta también por el tema de la deuda, ¿no? Y además que es una deuda, yo creo que ya estamos metidos en un círculo vicioso. También, ya puestos a decir cosas políticamente incorrectas, en marzo creo que fue, el gobierno incrementó la deuda neta de España en 16.000 millones o 18.000 millones, que coincide más o menos en lo que es la partida de pago de pensiones y de sueldos de funcionarios, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nos hemos de preocupar de que se estén pagando las pensiones ya no con las contribuciones de hoy, que parece que ya no da suficiente para soportar los gastos corrientes del Estado, sino tirando de mayor endeudamiento, ¿no? Bueno, pues No aquí sé hay si una esto... doble lectura también con respecto a la deuda. Por un lado,
A mí sí que me preocupa. A mí me preocupa la deuda, pero la deuda en su conjunto, es decir, la partida del 8,5 puntos por ciento que se destina para los intereses de la deuda, como los tipos subieran, la deuda, bueno, esto sí, también lo explico en el libro, no me sé las cifras porque las cifras las olvido, pero por cada punto básico aumentaba pues una barbaridad el pago de intereses de la deuda con cada subida de los tipos. Pero, por romper una lanza también a favor de esta visión, es que gran parte de esta deuda no es de España solo, sino que también es del Banco Central Europeo. Es decir, que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Yo soy del Banco Central Europeo, me imprimo dinero porque me falta, se endeudan los países, pero parte de esa deuda es de todos, de todo el sistema bancario, o sea, de toda Europa, por así decirlo. O sea, gran parte de la deuda que tenemos es de Europa. Entonces, eso también es algo a tener en cuenta. A mí lo que me preocupa principalmente, más que la deuda en sí, es que el sistema de pensiones no sea sostenible. Porque si no lo es hoy, y estamos pensando en algo a largo plazo, cuando casi la mitad, por resumir, de los presupuestos se los come esto, es que una de las conversaciones que debería estar en boca de todos es ¿qué hacemos, sociedad? ¿Qué podemos hacer para solucionar? Por eso yo me anclo siempre, bueno, por dos razones. Una, porque soy positiva por naturaleza, aunque luego soy muy de pies en la tierra, pero soy positiva por naturaleza. Y la otra es la que acabo de exponer, que tenemos un problema y que me afecta a mí y le afecta a mi hijo y le afecta a la gente que quiero. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados, vamos, no me he quedado nunca cuanto más con algo así. Ahora, me va a costar más solucionarlo o poner mi pequeño granito de arena. No, totalmente. Aquí también Jordi te preguntaba de si era imperativo esto, reducir deuda y tener una sólida disciplina fiscal. Incluso hablaba de reducir el tamaño del Estado y hacerlo más eficiente. Te pregunta. Sí, aquí tengo una opinión, esto es opinión. Y también digo una cosa, si mi aspiracional es que la sociedad entera se empodere, adquiera educación financiera, y es lo que digo en cada uno de mis libros e intervenciones, cuestióname a mí la primera, es decir, que cuestiones a todas las personas, a todas las instituciones, a todos. Adquiere el conocimiento tú. Lee, estudia, fórmate, máster, carrera. En Internet hay un montón de recursos gratuitos. Esta formación pues, es muy buena. La de hoy, en media hora. Aquí te salen un montón de preguntas. Hazte preguntas, pero cuestióname. Porque yo voy a dar muchas cosas que están sesgadas, que pueden ser verdad o puede que no. O puede que sea verdad en una parcela determinada. Entonces, dicho esto, la opinión, ahora ya doy mi opinión de lo que coincide en este caso con esta persona. Se debería eficientar, por supuesto. Hay una ineficiencia, pero brutal, en el sistema público en todos los aspectos. O sea, lo he visto en todos, en micro, a nivel macro, a nivel de relación, a nivel de fiscalidad. Porque esta es otra, el PIB, la renta per cápita que puede haber en un país determinado, que la comparamos con el PIB. Claro, si todo es economía sumergida, ¿tú te crees que el dato que te están dando es el real? Claro, si todo es economía sumergida, algo pasa, tenemos que hacer. No estoy diciendo que todo sea, por ejemplo, en Marruecos, pues la inmensa mayoría. Y todo esto es a lo que tenemos que reflexionar. La fiscalidad, por supuesto, que se puede eficientar. Todo en la economía hace que reaccione uno y otro. Pero ahora todos tenemos que remar, por ejemplo, hacia la reactivación de un país. No sé hasta qué punto, y esto sí que lo cuestiono, todas las imposiciones fiscales que se están poniendo ahora sobre la mesa, en todas las partidas, no sé hasta qué punto suman de forma global y en el medio plazo. Yo tengo mis dudas, de hecho soy bastante crítica con algunas de ellas. En cuanto a la eficiencia del Estado, por supuesto, si llegamos a minimizar el poder, sería como los padres que forman a su hijo, que le dan la educación para que sea libre y que de forma voluntaria vaya a ver a los papás cuando él quiera. Pero si tú impones y le das todo hecho al niño, esto también lo suelo decir en los libros, dale, para anular a alguien, dáselo todo hecho. Pues pasa lo mismo en una sociedad, en un Estado. Cuando tú le intentas dar rentas, le intentas cubrir con ayudas y no le formas en educación financiera desde el principio, pues tienes un problema. Cuando estas personas llegan a la edad adulta y no saben invertir, no saben ahorrar, porque no se les ha enseñado, a pesar del contexto. Son dos cosas diferentes.
y también es importante tenerlo en cuenta. Se fragiliza un poco a la sociedad, ¿no? Sí. Que es un poco lo que está pasando. No, y aparte lo que decías tú de los tipos de interés, o sea, yo creo que sea la paradoja, y ya lo digo, también hago el disclaimer de que en el sector financiero, si se quiere hacer Halloween, es hablar de pensiones. O sea, yo creo que nada asusta más, aparte de una carta de Hacienda, que hablar del tema de las pensiones. Pero, por ejemplo, la partida de pago de tipo de interés de España ya supera con creces lo que nos gastamos en prestaciones de desempleo y en educación de manera conjunta. Esto sin necesidad de subir los tipos de interés. Estamos hablando ya de una partida que sube a 32.000, 35.000 millones anuales en pago de intereses con tipos al cero, ¿no? Pero bueno, volviendo a las preguntas, antes de pasar a una pregunta de Joaquín que te habla sobre las oposiciones que has puesto de rendimiento, tú ahora mencionabas un poco algunas de las últimas modificaciones fiscales que se han hecho con respecto al ahorro, ¿no? Que básicamente ha sido quizás la que tiene mayor impacto para mí, seguramente sea la reducción de las bonificaciones o el aminorar la base imponible por dotaciones a planes de pensiones. No sé tú cómo valoras que se ha pasado de 8.000 a 2.000. No sé si es paso en la dirección adecuada o lo contrario, y a qué responde esta fiscalidad o cómo debería ser, desde tu punto de vista, una fiscalidad que sea amable y que favorezca el capitalizar el sistema y no favorecer su insostenibilidad. De pensiones me refiero. Vale. Efectivamente, al final lo que estás haciendo es penalizar la aportación a los planes de pensiones cuando en un pasado teníamos 43.000, estoy diciendo creo que por el 2013, 43.000, ¿no? Más o menos, 42.500 de beneficio fiscal, de desgravación hasta. Luego pasamos a 8 y ahora estamos en 2. La cuestión es que se quería pasar de los planes privados, la idea era pasar de los privados, o sea, la transición a la parte más colectiva. Pero aquí, pues indudablemente lo que estás haciendo es penalizar. No quieres que se aporte al menos a este producto, que no exista este beneficio fiscal. Yo creo que detrás, la verdad es que no lo sé. He leído mucho. No sé si hay un desconocimiento detrás, porque se han quitado muchos beneficios fiscales diciendo que se hacen por otras cosas, pero en realidad estás penalizando de forma colectiva a la inmensa mayoría de personas, porque al final, cuando tú quitas un incentivo, tú tienes que pensar en el conjunto del sistema. Y la inmensa mayoría de personas no tienen grados de libertad. La inmensa mayoría de personas, los que pueden, tienen un trabajo. Y tienen un trabajo de sol a sol, con un salario, el más común, de 17.000 euros. El común. No hablo del medio que he utilizado yo aquí, la mediana. La media. Yo he utilizado una media, pero esto no es representativo. Lo representativo, o sea, lo que cobran los españoles, los que trabajan, son 17.000 euros. Entonces, todo hay que pensar que tiene un doble sentido. Cuando tú haces imposiciones, por ejemplo, hablando de otro tema que está relacionado, como por ejemplo el salario mínimo, lo que vas a hacer es fomentar la economía sumergida, porque los trabajadores los empresarios que antes contrataban y que tenían ese gap de beneficio entre los 900 y los 1.100, que creo que son ahora, pues ahora o lo despiden a esta persona o lo contratan en B. No puedes imponer en la economía. Esto es la curva de oferta y demanda. Ya no. Y yo no soy economista, yo soy matemática. Pero bueno, todo esto está relacionado. Entonces, las medidas siempre hay que ir a la semilla, hay que tener mucho cuidado. Ahora mismo yo creo que hay un afán recaudatorio detrás. Efectivamente, ha habido unas ayudas y estas ayudas también tienen ahora pues mucha incertidumbre, porque ¿cómo salimos ahora de este momento? Todas estas personas que aún están comiendo gracias a las ayudas. Aquí hay que hacerlo también muy bien a nivel país. Esto es por un lado, o sea, no hay nada fácil. Pero por otro lado está todo esto que digo de imposición fiscal y medidas que son tajantes. Esto nunca, jamás suma. Solo a lo mejor en el corto plazo. En el corto plazo puedes ver y hacer la foto de decir, mira, tengo el resultado. No, pero a mí me gusta mirar a medio y a largo plazo. Mira, cambiando un poco de tercio, Joaquín te pregunta si no es un poco excesivo el hacer supuestos con unos crecimientos del capital anualizados del 7%, que de todas maneras, si lo ponemos en contexto con la presión fiscal que hay y con la inflación que pueda haber a futuro,
un 6 casi, yo a veces digo que un 5 puede ser un empate, según No, sí. cómo vayan las cosas. Hemos visto ahora la factura de la luz, cómo está subiendo. En fin, no sé, pero bueno, es verdad que no todo el mundo tiene la cultura financiera para sacar un 7% anualizado a sus ahorros. Totalmente de acuerdo. Aquí no tengo nada que decir. Estoy de acuerdo con él. Sería factible, o sea, sería mucho más acertado irte al final a un 3 o un 4%. A la persona que invierta religiosamente a lo largo de su vida, en renta fija, en renta variable, con un perfil conservador. Totalmente de acuerdo Bueno, con el apunte. De hecho, lo he mencionado porque sí, es elevado. la renta fija ahora con un mínimo de garantías da 0 o da Sí, menos que 1 y sí. hemos hablado también de los costes que hay, también hay unas comisiones de gestión, de depositarías. No, estamos en un entorno bien retador. También, nuevo cambio de tercio. Julia te pregunta una pregunta muy, muy concreta. ¿PIAs o planes de pensiones? Bueno, yo no suelo recomendar nunca porque me prefiero mantenerme al margen, prefiero formar e informar y que seas tú la que decida. Pero bueno, para hacerte una breve descripción, un PIAS es un producto que fiscalmente es muy ventajoso. Está construido y diseñado para el ahorro. Tú puedes aportar hasta 240.000 euros a lo largo de la vida. Corrígeme, Luis, porque las cifras exactas no las tengo. Sí, sí. Y creo que Perfecto. 8.000, ¿no? Al año. O sea, hay un máximo. Así es. Hay el Tiene unas máximo de dotación anual. Tiene una naturaleza que está pensada para que tú la rescates en forma de renta, es decir, no en forma de rescate de capital, porque entonces perderás todas las ventajas fiscales que lo nutren, que lo describen como producto, pero que si lo rescatas en forma de renta va a tener beneficios fiscales, es decir, que vas a pagar menos impuestos a medida que el rescate lo hagas cuanto más mayor seas, en resumen. Es decir, que si lo rescatas cuando tienes 80, pues vas a pagar prácticamente nada de impuestos sobre la totalidad de lo aportado y, por supuesto, eso se habrá capitalizado. Puedes ganar o puedes perder. Como siempre, mira la naturaleza de lo que hay debajo, dónde invierte y qué hace. Pero aquí cuidado, porque este es el producto, pero ¿quién te lo comercializa? Hay veces que te lo comercializan gestores independientes que pueden llegar a cobrar comisiones de hasta 70% solo por el hecho de entregarte este producto que tiene unos beneficios fiscales muy buenos. Claro, en el largo plazo puede que ganes, pero esa persona ya se habrá llevado una barbaridad de comisiones ese primer año por darte ese producto. Entonces, cuidado, leer todos los contratos y luego me voy al plan de pensiones. El plan de pensiones es un producto por el que vas a pagar impuestos, no por la ganancia, como ocurre en todos los instrumentos financieros que existen en el mercado, sino que vas a pagar impuestos por todo. Es decir, la ganancia en caso de que la tenga y todo lo aportado durante la vida. Si has aportado 100.000 euros a un plan de pensiones, cuando lo rescates, vas a tener que pagar por los 100.000 euros. Aquí hay también una forma de rescate. En el libro, en el de Quieres cobrar tu pensión, cuento cuál es la forma óptima, porque casi todo el mundo tiene, pero casi nadie sabe lo que es. ¿Cuál es la forma óptima de rescatar un plan de pensiones? Pues no lo rescates el mismo año que estás trabajando, porque como eso va a contar con tu IRPF, el plan de pensiones va a sumar y vas a pagar por todo lo que rescates ese año. No lo rescates de una, rescátalo en forma de renta. Y lo ideal es siempre que te asesores con un asesor fiscal. Correcto. Bueno, también aprovecho para decir una cosa bastante importante que creo que también salió ahora en el chat, que muchas veces se nos venden muchos productos como que tienen un beneficio fiscal y el beneficio fiscal es simplemente diferir tributación. O sea, tú estás difiriendo tributación y lo que hay que uno procurar es, la palabra clave es planificar bien, lo que decías tú ahora, ¿no? Contar con una buena planificación financiera, ¿no? Dentro de este bloque de preguntas, Josep también te preguntaba por las rentas vitalicias, que entiendo que también, bueno, de nuevo, ¿no? Es un instrumento más para dibujar una buena planificación financiera, pero no sé si Esmeralda quieres añadir algo sobre Sí. las rentas vitalicias. Sí, aquí las puedes encontrar también, hay multitud, o sea, hay un abanico. Por ejemplo, en el libro, las rentas vitalicias pueden venir de un montón de activos también, de un seguro, de una vivienda, de un montón de sitios. La cuestión es que te informes también muy bien, porque hay veces que lo que subyace en las rentas vitalicias es una prima gigantesca.
muy grande en comparación con otras soluciones. Una renta vitalicia que puede ser también un ingreso pasivo. Si tú has construido algo pasivo, que no tiene por qué ser un seguro, o sea, no tiene por qué ser un instrumento financiero, puede ser materializar alguna habilidad que tengas, aprovecharte de todas las tecnologías que hay ahora y recibir, pues yo qué sé, 15 euros al mes, no estoy hablando que 15 euros al mes durante toda tu vida. Imagínate, conocí un chico que escribió un libro de ajedrez, era experto de ajedrez y todos los meses, bueno, recibía bastante más, pero todos los meses. Eso sería una renta vitalicia y eso es bastante más ventajoso quizás que meterte en un producto que va a demandar mucha energía y porque necesita análisis por tu parte. Entonces sí, son válidas, pero como todo y como a todos, cuestionándolas. Como se insiste en este tema, hay una pregunta muy concisa y muy clara de Josep que te pregunta si ves algún riesgo en el sistema de pensiones actual. Por glosar, hemos dicho muchos, no sé si hay algún tema, aunque es un tema, evidentemente cada uno tiene su opinión, es además bastante impopular hablar de este tema a veces o decir según qué cosas, pero no sé qué riesgo destacarías tú del actual sistema. ¿Lo ves que va con una tendencia insostenible? Igual no, igual es exagerado decir que es insostenible, o como hay gente que dice que no cobraremos nuestra pensión, No, o desde luego no con el poder adquisitivo que hay ahora. Eso es. Pero bueno, eso es participar de un default, ¿no? Un poco también. Sí. Sería asumir el default, indudablemente, o sea, sería diferirlo a la sociedad en su conjunto. Y eso parcialmente ya está pasando. O sea, el riesgo que hay, el que yo veo, es el que ya se está materializando y es el que a mí me está preocupando. No por mí, porque yo voy a seguir trabajando sino por la sociedad entera. A mí lo que me preocupa es la sociedad y el país. Que me encanta este país y o hacemos algo o esto se lo puede cargar en muchos sentidos. Entonces, prefiero hacer algo. Pero el riesgo que hay es ese, de que cada vez el poder sea inferior, como no ha habido grados de libertad, como no ha habido formación, inversión por tu parte, como llegada a la jubilación solo dependes del Estado, que es lo que está pasando ahora, tus votos están supeditados a lo que hagan los políticos. Es decir, que tú vas a votar en función de las decisiones de la política. ¿Qué va a hacer la política? Va a contar cosas para no enfadarte, porque el 25% de la fuerza votante son jubilados. Y eso es lo que a mí me preocupa ahora, la libertad de la geografía. Eso es lo que está en juego. Nada más y nada menos que la libertad de la geografía. Total. Silvia, te pregunté, hemos hablado de planes de pensiones, de PIAs, también hemos hablado de rentas vitalicias. No sé si hay algún otro, pregunta si en general si hay algún otro producto de ahorro. Quizás no hemos hablado de los productos de vida ahorro, de seguros. No sé si hay algún otro producto o herramienta, instrumento, casi te diría escudo, para protegernos de esta inflación y poder proteger el ahorro o ahorrar. Esmeralda, sí, aparte de los que ya hemos dicho. Yo me iría, lo voy a resumir en, primero, ahorra, aunque se lo coma la inflación, estoy diciendo, ahorra bien reduciendo el gasto o bien aumentando los ingresos, hasta que tengas tu colchón financiero, ese pequeño colchón financiero de 1/3 de tu ingreso anual neto. Cuando tengas ya eso, que ya puedas empezar a invertir, entonces empiezas a invertir lo que puedas, un 5% de tu ingreso, un 10, un 20, un 30, lo que puedas. En el de tu lleva la libertad financiera, un juego dependiendo de una cosa o de otra, lo estoy resumiendo. Y cuando ya empieces a invertir, no solo invierte en los que hemos mencionado. De hecho, yo invitaría a ir a más al oro, a la plata, pero física y en tu casa. Luego, eso es fácil de transmitir. En criptos, lo que estés dispuesto a perder, como siempre. En fondos de inversión, infórmate de lo que es un fondo, un ETF, que es lo mismo, pero basado en las acciones. Invierte en índices, no inviertas en la empresa de tu primo, ni en cosas que no entiendes, que te estén dando una rentabilidad ahora del 20%, porque es mentira. A grandes rasgos. Vete a las cosas normales y sé constante durante toda la vida. Controla el riesgo. ¿Cómo? Pues contratando un seguro de vida si te hipotecas por lo que sea comprando una casa para no transferir la deuda. Cuidado con las tarjetas, aprende a utilizarlas. No digo que sean malas, pero es un producto que es como un coche. Hay que aprender a utilizarlo y ahora mismo no se nos pide un carné de conducir para el uso de tarjetas y eso deriva en un montón de problemas a nivel social. Total.
Total. Mira, aquí querían un poco repasando, hemos hablado de planes de pensiones y PIAs. Claro, aquí la conclusión de lo que decías era de si ahora, bueno, pues igual tiene más sentido contratar un PIAs que un plan de pensiones. Bueno, volvemos un poco a la pregunta un poco de cuál es tu perfil y tu planificación, pero desde luego, bueno, el PIAs puedes tener beneficios si lo rescatas, como has dicho tú, contra más edad tengas, y el plan de pensiones, bueno, al final simplemente es diferimiento de tributación, no nos estamos ahorrando nada. Aparte que Y también... pierdes liquidez, porque el dinero que tú depositas en un plan de pensiones, salvo que estés minusválido, desempleado de larga duración, una serie de circunstancias extremas en la vida de cualquier persona, pierdes la liquidez total. ¿Qué tal si lo metes en un fondo de inversión o en una cartera de fondos elegidos a tu elección? Renta fija, renta variable. Tú ves lo que tiene tu plan de pensiones por debajo, te haces el listado, lo replicas, vas a la entidad, al gestor, donde tú quieras, le dices, quiero algo similar a esto. Lo inviertes ahí, ya sabes cuál va a ser el riesgo. Claro, te tienes que formar antes. No estoy diciendo que lo hagas porque te lo esté contando yo. Más o menos es, quédate con este mensaje, pero te lo contratas, el día de mañana tienes un imprevisto y aunque hayas perdido dinero, tú puedes sacar tu dinero. Y en el caso de rescatarlo, tú solo vas a pagar impuestos por la ganancia en caso de que la tenga ese fondo de inversión. Y en 2 días lo vuelves a tener en tu cuenta. No, totalmente. Esto supongo que habrá quedado claro de que es verdad de que con los planes de pensiones, con los PIAs, a partir del 5.º año no tanto, porque son más fáciles de rescatar, aunque no hay beneficio fiscal. Pero es verdad que el riesgo más importante para el inversor, evidentemente, es la solvencia del activo subyacente de cualquiera de los productos con los que hemos hablado, que al final todo ya cada vez más va a bolsa, con lo cual, porque la renta fija, pues en el entorno actual ya veremos en el futuro, pero da lo que da. Y lo demás es planificar los eventos de liquidez que podamos tener y, oye, jugar un poco con el estrechísimo margen que tenemos para diferir cierta tributación, ¿no? Yo creo que este sería el resumen de un poco de lo que estábamos hablando. Marcos, ya entramos en otro tema, pero Marcos te pregunta, y ya nos quedan tiempo para abordar las 2 últimas preguntas, que te pregunta un poco sobre cómo evaluar, o bueno, no, hace un comentario más que pregunta de que es clave evaluar los gestores de manera sostenible y sistemática, evidentemente, al final. Bueno, por eso aquí desde el IEF que tratamos de también contribuir a lo que tú has marcado de la importancia de tener educación financiera, la financial literacy que dicen los anglosajones es fundamental, porque al final se trata de la máxima de conocer en lo que se invierte, ¿no? O sea, hay la frase aquella típica, no sé si es de Peter Lynch, de que la gente por lo general sabe mucho más de lo que decías tú del coche, ¿no? Sabe mucho más la cilindrada, la potencia, la tapicería, y en cambio cuando mucha gente tiene que hablar de la cartera de inversiones en la que tienes, como si con el coche fuera incapaz de saber ni la marca, ni el modelo, ni el color de su coche, ¿no? Porque no sabe realmente en qué está invertido. Y ese yo creo que sería uno de los mensajes principales también de esta tarde, ¿eh? Sí. Ese y el de la responsabilidad, ¿no, Esmeralda? De que no fiemos todo el tema de la pensión, que no lo deleguemos todo en el Estado, ¿no? No sé si podría ser el titular de la charla, ¿no? De un poco, responsabilicémonos de nuestra pensión. Sí, sí podemos hacerlo un poco y cuando hables, respondiendo también un poquito a Marcos, cuando hables con alguien, asegúrate de que sus intereses no choquen con los tuyos. Me refiero de que cuando te cuente o te intente dar una lección o un consejo, asegúrate de ver qué intereses hay detrás, es decir, que sea una persona independiente. Y si puedes contrastar esa opinión, pues mejor. Totalmente. Bueno, muchas veces ayuda aquello de, en vez de preguntar opinión, preguntar dónde la gente tiene invertido su dinero y qué productos tiene y procurar ver si esa persona tiene un perfil de riesgo o necesidades similares a la tuya y, bueno, eso es validar, ¿no? Sí. Validar un poco el tema. Pues si os parece, como ahora ya vamos a cumplir 1 hora desde que hemos inaugurado la sesión, la verdad es que, bueno, un placer como siempre hablar con Esmeralda, que espero que te volvamos a tener en próximas jornadas en el IEF. También aprovecho para agradeceros a todos porque con esta sesión, Esmeralda, también cerramos el ciclo de este año tan curioso que hemos tenido 2020-2021, en donde hemos hecho la mayor parte de las sesiones también han girado en torno al dichoso COVID. Yo creo que ya se le puede llamar dichoso COVID, que espero que ya pronto dejemos atrás. Y nada, agradeceros a los que ya no vayamos a hablar, también aprovecharos para desearos un buen verano
Y nada, y hasta la próxima. Y muchas gracias, Esmeralda, y a todos por seguir la sesión de hoy. Muchas gracias a todos, de verdad, por formaros y a vosotros por esta iniciativa. Nos vemos pronto, seguro. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.